Ya, estamos grabando ahora. Sí, vamos. Que apaguen los micrófonos, ¿verdad? Para que se escuche mejor todos los demás. Así es. Yo lo voy también a ponerlo yo. Le voy a quitar los micrófonos. El Raúl dice que recomienda, las preguntas van a ser a lo último. Bien, ok. Las preguntas van a ser a lo último. Vamos entonces. Vayan escribiendo. Yo silencié a todos, ¿ok? Raúl, la sección de preguntas va a ser a lo último. Bien, cuando él dé la señal. Hazme así, Pedro. Estamos listos ya. Dale para allá, no le pares. Ok, entonces iniciamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a Dios Padre que por los méritos de Cristo en la cruz derrame su Espíritu Santo sobre usted y sobre mí, para que esta verdad de fe sean transmitida y asimilada según la voluntad de Dios. Eso pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Miren una cosa. La primera Claudio, la primera conciencia que hace el hombre hebreo, digo hebreo porque no es lo mismo ser hebreo que ser judío. Primero, antes de ser ellos judíos, fueron un pueblo hebreo. Entonces, la primera conciencia que hace el pueblo hebreo es la conciencia como conocimiento de un Dios nacionalista que los sacó de Egipto. Digo nacionalista porque los países están fundados sobre un líder que lo liberó. Un nacionalista que lo liberó. Este pueblo está fundamentado en un Dios que lo sacó de Egipto. Por eso la primera experiencia que ellos tienen y la primera conciencia que hacen del conocimiento de Dios es que su Dios es un Dios nacionalista. Su Dios es el Dios que los salvó de Egipto. Ellos no comienzan a pensar en nada de eso. Primero piensan a un Dios que los sacó de Egipto. Luego ellos van a crear una segunda conciencia de algo que tiene que ver más con la historia, o sea, más atrás de la experiencia de Egipto. ¿Cuál es esa conciencia que ellos van a crear? La conciencia de los patriarcas. Ellos van a descubrir en su historia y van a darse cuenta que aparte de tener un Dios que los sacó de Egipto, antes de ese acontecimiento, ellos tienen unos patriarcas, o sea, unos padres de la patria, por así decirlo, que son Abraham, Isaac, Jacob, José, Salvador. Luego el tiempo va a seguir transcurriendo y ellos van a hacer una tercera conciencia en lo que tiene con conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios, esta conciencia es la de un Dios creador. Entonces ellos van a descubrir que de que el Dios que los salvó, que los sacó de Egipto, es también el Dios que lo creó. Pero primero ellos crean estos niveles de conciencia en ese orden. Todo esto antes de empezar a escribir, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, y esto que se puede entender fácilmente, miren, porque es el mismo movimiento que se da con nosotros. Nacemos
Y la primera conciencia que nosotros tenemos desde niño es un sentimiento de pertenencia a una familia, a unos padres, a una madre que nos proveen cosas, que nos salvan, que nos salvan. Después vamos creciendo y comenzamos a tener conciencia de que esos padres que nosotros tenemos son también hijos de otros hombres, a los cuales vamos a llamarle abuelos, y a la vez son hijos de unos bisabuelos. Y hacemos conciencia de todo un linaje más hacia atrás, de que nuestra historia no comienza, no comenzó dentro de cuatro paredes en un lugar llamado hogar, con una papá y un mamá y unos hermanos, sino que la historia va más hacia atrás. Y hacemos conciencia de esos dos fenómenos. Primero, esa identidad familiar Luego traspasamos el sentido de la historia, vamos hacia atrás y hacemos conciencia de que tenemos unos abuelos, unos bisabuelos, otros familiares hacia afuera. Y así sucesivamente. Entonces, lo mismo pasa con este pueblo, hace conciencia de lo inmediato que es la salvación. Luego va más hacia atrás y hace conciencia de que antes de la salvación de Egipto hay unos patriarcas, que también a través de esos patriarcas Dios fue salvando al pueblo, y después ellos van a conectar con un Dios que bien lo creó. Eso por ahí. Digo todo esto porque hoy vamos a ver, pongan atención, hoy vamos a ver Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, del 1 al 11. Una visión menos general, en algunos detalles me voy a ser más específico, pero una visión general. Esa historia de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11 se conoce como la prehistoria del pueblo. También se le conoce como historia de los orígenes. ¿Por qué historia de los orígenes y por qué prehistoria? Porque el pueblo hebreo, llévate claro, María, el pueblo hebreo comienza a ser pueblo a partir de Abraham, que aparece en el capítulo 12. Luego, del 11 hacia atrás, es la prehistoria del pueblo. Y es también historia de los orígenes, porque en esos 11 capítulos se va a narrar el origen de todo. Origen de la vida, origen de la muerte y del sufrimiento, origen del pecado, origen de la maldad, origen de las ciudades urbanas, orígenes de los oficios, orígenes de los pueblos paganos. Al yavista le interesa narrar estos detalles pormenores para indicarle al pueblo hebreo, la tradición yavista, le interesa comenzar a narrar la historia de los orígenes, para ello indicarle al pueblo de dónde el pueblo nació, que nació de ese tipo de origen narrado en Génesis 1:11. ¿Con qué pueblos conviven como nación? ¿Y a qué pueblo, o mejor dicho, a qué cultura ellos no pertenecen? Porque ellos quieren delimitar eso. Miren, es como que si nosotros venimos de ahí, de ese estado, de ese tipo de origen. Ahora, nosotros no pertenecemos a eso. Ahora, nosotros convivimos con las características que se narran en esos 11 capítulos. Un grupo de pueblos, un pagano, diferente a nosotros, o mejor dicho, nosotros diferente a ellos. Entonces, ellos van a indicar que dentro del marco de la creación, ellos van a indicar que en esos pueblos paganos, en esas otras culturas politeístas, es que nace el pecado, la muerte y el sufrimiento, la maldad. Nacen también los oficios, y los oficios hacen desarrollar a las naciones. Cuando digo oficio me refiero a la tecnología de la época, hacen desarrollar a las naciones, pero esas naciones desarrolladas sin Dios en el centro, sino separado de Dios, se convierten en naciones abusivas. El mundo creado por Dios abandona a este Dios y pretende construir su historia sin este Dios.
conforma su desarrollo en torno a sus oficios y su técnica, pero sin Dios. Este desarrollo es injusto porque el mismo es a expensa de Dios. Entonces, de este tipo de humanidad, o mejor dicho, de este tipo de linaje, o sea, de este tipo de humanidad es que va a aparecer un linaje, el linaje de Seth, que el hermano mencionaba mucho ahorita en el chat. Seth es una parte de esa descendencia de Adán cuyos familiares van a ser fieles a Yahvé. De hecho, el hijo de Seth, Enos, va a ser el primero que va a honrar a Yahvé, dice el texto. Ahora, es también de ese linaje que los sacerdotes, usando la herramienta de la genealogía, cada vez que ustedes vean una genealogía en Génesis, eso es escrito por los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, usando la genealogía, van a ir conectando el origen del pueblo a esa descendencia de Seth, pasando por Abraham, Jacob, etcétera. Luego, Génesis del 1 al 11 tiene luz. Nena, llama a tu mamá que venga a buscar al niño, por favor. Dile ahora, ¿oíste? ¿De acuerdo? Ve, váyase. Vamos. Sí, está molestando aquí. Vamos, váyase. Perdón, señores. Génesis 1:11 tiene dos autores que yo hice referencia. Está el autor yavista, la tradición yavista y la tradición sacerdotal. Y si ustedes notan, tiene dos relatos. Dos relatos. El relato de la creación, hay dos relatos. Hay uno que es sacerdotal y hay uno que es yavita. Pero también tiene dos diluvios. O sea, hay dos creaciones y dos destrucciones. Un diluvio escrito por los yavistas y un diluvio escrito por los sacerdotes. La parte que tiene que ver con la tradición yavita, el yavita nos va a presentar, cuatro rupturas que acontecen en la humanidad con relación a Dios. La primera ruptura es aquella que está narrada en Génesis 3, en el cual el varón y la mujer pretenden invadir el espacio de Dios. ¿Recuerdan cuando el diablo le dice a Eva, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del fruto del mal, serán como dioses? Eso fue una mentira del diablo porque el Dios no tenía eso planeado. Para el diablo le miente a Adán y a Eva, pero le pone la tentación, le dice, serán como dioses. Eso que alimentándole el deseo de que el hombre, el deseo que tiene el hombre histórico de usurpar las funciones de Dios y olvidarse de Dios y erigirse él como Dios. Por consiguiente, la primera ruptura es esa. El hombre se vuelve soberbio y pretende ser Dios. Eso trae como consecuencia, que Dios separe a Adán y a Eva de su presencia. La otra ruptura que nos va a presentar el yavita es el enfrentamiento entre hermanos, el tema de los hijos de Caín y Abel. Voy sobre eso más adelante. La tercera ruptura es el abuso de poder de lo más poderoso sobre lo más débil. Yo cometí el error de compartir ahorita el texto que el hermano indicaba sobre los gigantes, los nefilim y los hijos de Dios. Y le di inmediatamente la perspectiva cristiana de un texto del Antiguo Testamento y quizás esto puede generar mucha confusión. Entonces, permítame ahora yo nada más quedarme en la idea de lo que significa en el Antiguo Testamento el texto. Ese texto de los hijos de Dios que son los descendientes de Caín, que gracias al desarrollo de la técnica, porque lo especifica más detrás cuando se narran los oficios de cada quien, eran aparentemente las poblaciones más poderosas de ese momento,
y naturalmente, como siempre pasa, el poderoso hace abuso de poder y ellos en ese abuso de poder se quedaban con las mujeres. Una especie de esto. Entonces, ese tipo de rotura, de una especie de injusticia, de abuso de poder del más poderoso sobre los más débiles, es un tipo de rotura que también el Yavita va a presentarnos. Y la última rotura es la invasión colectiva de la divinidad. O sea, la Torre de Babel es una pretensión de a nivel colectivo, todo no individual como Adán y Eva ahora, sino a nivel colectivo, todos quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo para ellos sentirse Dios. O sea, el simbolismo de la Torre de Babel lo que indica es el afán de la colectividad de usurpar las funciones de Dios. Y naturalmente Dios también lo desparrama, así como desparramó a Adán y a Eva, que lo sacó de su presencia, y después desparramó a Caín, que lo mandó a deambular por el mundo y lo mandó hacia una tierra que le va a negar los frutos. Así también en la Torre de Babel Dios va a usar la misma temática y va a desparramar a la colectividad que cayó en pecado. De modo que en Génesis 1 al 11 se va desde un pecado personal hasta un pecado colectivo, de cómo el pecado se contagia y se vuelve colectivo. También ella vista, entonces va a presentarnos tres roturas. Aparte, o sea, vamos a sintetizar tres roturas. La primera rotura la provoca Adán y Eva. Ellos rompen con Dios. ¿Cómo? Desobedeciendo la palabra de Dios para irse a obedecer la palabra de otros dioses, no del diablo. El diablo no aparece en escena todavía. Ellos no tienen conciencia del diablo todavía en este momento. Esa serpiente es el paganismo, el politeísmo de los pueblos extranjeros. Entonces, ellos dejan de obedecer la palabra de Dios para irse a obedecer la palabra de la serpiente, que es otro Dios. Digo obedecer porque la fe, cuando ustedes lean a Abraham, la fe es obedecer sin entender. ¿Por qué digo Abraham? Bueno, porque Abraham tuvo que obedecer a Dios sacrificando su hijo, que Dios puede dar una orden, y cuando él va a sacrificar el hijo, Dios lo detiene y le dice: no sacrifique a tu hijo, ya sé que tiene fe porque me obedeciste. De modo que fe es obedecer sin entender. Voy más sobre esto. Cuando usted va al médico, ¿qué dinámica hay que se da entre el paciente y el médico? El paciente en el fondo reconoce que el médico es un doctor en medicina y él como paciente es un ignorante en medicina. Por consiguiente, cuando él está frente al médico y el médico plasma su voluntad en un recetario médico, aunque el paciente no entiende la letra del médico, ni tampoco entiende cómo funciona la molécula que el médico está recetando, el paciente procede a obedecer al médico religiosamente, aunque no entienda la orden del médico plasmada en el recetario. Así mismo es Yahvé y Dios. La fe. Fe es obedecer a Yahvé, que es el sabio, y yo me reconozco el bruto, el ignorante. Y por consiguiente, cuando el sabio habla, y yo me reconozco un ignorante, yo obedezco al sabio, aunque no entienda la orden. Así se da la dinámica de la fe. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no entendía cómo este Dios le está pidiendo a su hijo, pero él obedeció sin entender. Por consiguiente, la ruptura de Eva con Dios es una ruptura en la fe. Se rompe la relación, Adán y Eva rompen la relación del hombre con Dios. Luego, Caín y Abel, Caín va a romper la relación con el prójimo, segunda rotura, y después la humanidad completa, por el tema de la injusticia, va a terminar rompiendo la relación con la tierra, y la tierra se convierte en maldita, y por consiguiente, para que la tierra le dé fruto al hombre, el hombre va a tener que trabajarla. De modo que aquí hay tres tipos de rompimiento por el pecado. Se rompe con Dios, se rompe con el hermano y se rompe con la tierra. Esos tres rompimientos, más adelante, cuando ustedes lean más Biblia, se van a dar cuenta que Abraham va a ser, con su forma de ser, va a intentar reparar
el error de Adán y Eva. Con la fe, Él va a reparar la herida entre el hombre y Dios. Luego Jacob, que sale corriendo de Esaú, su hermano, porque su hermano lo quiere matar, porque Jacob les roba la bendición y les roba muchísima riqueza. Al final, el comportamiento de Jacob es reparar la relación entre hermanos, y él vuelve hacia su hermano y le devuelve su riqueza que él le había quitado. Luego José el soñador, el de Egipto, el de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, se va a ocupar de, administrando los frutos de la tierra con justicia, reparar la tercera herida que el pecado ocasiona, que es rompimiento de la tierra con el hombre. Hasta ahí me están entendiendo. Háganme así si me están entendiendo. Háganme así, para yo saber. A ver, tú. Bien. Todo esto que acabo de plantear, lo plantea todo el yavista entre el capítulo 1 y el 11, en la tradición yavista. Vamos a ver lo que va a plantear entonces la tradición sacerdotal dentro de esos 11 capítulos, y después vamos a ir sobre capítulo por capítulo, no se desesperen. El sacerdotal, la tradición sacerdotal, la parte que es inspirada por Dios en los sacerdotes, nos va a presentar la prehistoria de los orígenes, hilvanando cada hecho con genealogía. El sacerdote va a hilvanar cada hecho con genealogía, porque al sacerdote le va a interesar entrelazar al pueblo, meterlo allá a Adán, enlazarlo con Adán, que aunque no pertenecen ya a esos ancestros, porque es un pueblo que se erige como un pueblo diferente, pero su origen está allá. ¿Qué pasa con esto? Póngame atención con la genealogía. ¿Por qué el sacerdote hace mucho hincapié con la genealogía? Y era hijo de Caín, hijo de Caín, y va como narrando de quién es hijo, de quién es hijo, de quién es hijo. El pueblo hebreo no cree en vida después de la muerte. Repito, el pueblo hebreo y los pueblos semitas no creen en vida después de la muerte. Ellos no piensan en eso. Para ellos, la única vida que existe es aquí en la historia. Ellos comienzan a creer en la resurrección allá cerca de Jesucristo con los saduceos y los fariseos, como 100 años antes de Cristo. Pero después aquí en el año 1000, en el año 900 y pico, ellos no piensan en vida después de la muerte, pero ellos tienen una idea de la eternidad. ¿Qué es la eternidad para el pueblo hebreo? Se hace eterno a aquella persona que tiene un hijo, que tiene un nieto, que tiene un bisnieto, que tiene un tataranieto, que tiene un clan, que tiene una nación, y que de él nace un pueblo. Ese que pare, ese hombre que engendra, queda, se muera, queda en el hijo, queda en el nieto, queda en el bisnieto y queda en el pueblo. Por consiguiente, para el pueblo semita, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, Abraham está vivo porque Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, un nieto llamado Jacob, unos bisnietos de 12, que son 12 tribus y un pueblo. Y para el pueblo judío hasta el día de hoy, los cementerios no son ni camposanto ni cementerio, se llaman casa de vivo, porque el pueblo está vivo y sus muertos están vivos porque sus muertos dejaron descendientes. Por consiguiente, la idea de eternidad que tienen el pueblo hebreo descansa en la descendencia. Por eso el sacerdote hace hincapié en la genealogía, para que en la genealogía se vea el carácter eterno del pueblo. Es por eso también que las mujeres que no paren, las que no dan un hijo al macho, son mujeres malditas en la Biblia, porque no contribuyen con hacer eterno al varón. Y si el hombre se muere sin que esa mujer le dé un hijo, entonces ella tiene que casarse con el hermano del muerto, y el primer hijo que tiene con el hermano del muerto se considera hijo del muerto, no del hermano. Que el muerto no se quede muerto, sino que se quede vivo. Es todo un entramaje en torno a este sistema de creencia sobre la eternidad. Por eso, también para el sacerdote, la bendición consiste, que ustedes están cansados de leerlo, para el sacerdote la bendición consiste en
crezcan y multiplíquense. Cada vez que ustedes vean esa frase en el Génesis, crezcan y multiplíquense, se la dice a Adán y a Eva, a Noé, a Abraham, crezcan y multiplíquense. Le está diciendo, sean eternos, sean eternos. Luego la eternidad para el cristiano va a ser otra cosa. Para si alguno de ustedes no tiene su hijo todavía, no vayan a ponerse tristes. Eso es creencia del judaísmo. En el cristianismo, la idea de lo eterno está fundamentada en la resurrección de los muertos, cosa en la cual los judíos no creían, pero los cristianos sí. Dije ahorita que los judíos comenzaban a creer en la resurrección en otra vida, como ya no estaba triste, en otra vida, hacia el año 100 antes de Jesucristo, con los saduceos y los fariseos. Ahora, ¿qué tipo de otra vida significaba esa? Un volver a vivir aquí en la tierra para que Yahvé le pague con justicia y después se volvía a morir, como le pasó a Lázaro. Lázaro es el ejemplo del tipo de resurrección en el cual creían los fariseos. Un volver a vivir para que Yahvé lo trate con justicia y le pague lo que no le pagó por ser justo, pero después él iba a morir de nuevo. Ahora, la resurrección de Cristo no fue así. Fue una resurrección gloriosa, muy distinta, pero muy, muy distinta a la resurrección de Lázaro. Una resurrección con un cuerpo glorioso, que traspasaba paredes, diferente. Por consiguiente, la resurrección en la cual creían los fariseos no resultó ser la resurrección de Jesucristo. Viva Cristo resucitado, dice Keuri. Amén. Seguimos con los sacerdotes. Entonces, el sacerdote en el Génesis 1 al 11 presenta la historia enmarcada entre la creación, el capítulo 1 de la creación y capítulo 6 con el diluvio, que significa la destrucción. En esa enmarcación presenta pecados que son origen de todo lo demás y con sus síntomas. ¿Cuáles son esos pecados que comete el hombre? Para el sacerdote, quien trae la destrucción, pongan atención, tanto para el yavita como para el sacerdote, quien trae la destrucción al mundo es el hombre, no es el diablo. Ellos no están pensando en el diablo. La serpiente es un dios pagano que es una tentación para el hombre, y ellos terminan obedeciendo a esa tentación y cometiendo el pecado. El sacerdote también lo va a presentar así, la responsabilidad del hombre. Por eso al hombre, a Adán y a Eva, se le aplica su pena, porque ellos son responsables de sus actos. Entonces, ¿cuáles son esos pecados que va a narrar el sacerdote? El afán de ser autónomo. ¿Qué afán tenemos nosotros de vivir con autonomía, sin Dios en el medio? Ustedes lo ven, tenemos muchísimos amigos así, familiares. Pues bien, eso es de siempre, eso viene de por allá. El ser humano tiene afán de ser autónomo y no depender de Dios. Cero fraternidad. Ustedes ven cómo la gente es muy egoísta y no se conduele del otro. Bueno, eso es desde siempre. Está ahí en Génesis. El odio, también desde siempre. La venganza, el egoísmo, la injusticia y la locura del hombre que no quiere ser criatura de Dios. El hombre se niega a ser criatura de Dios y quiere ser su propio dueño. Son los pecados que ellos van a observar allá en los orígenes. Esta historia, Génesis 1 a Génesis 11, esta historia de bendición esfumada, de maldición presente y de misericordia, fue escrita, el capítulo 1 al 11, fue esto para darle consuelo, pongan atención, para darle consuelo a Israel en Babilonia. En Babilonia ellos estaban desahuciados, sin tierra, sin templo y sin Dios, frente a una cultura majestuosa, con dioses de todas las marcas, con templos majestuosos, con una cultura bellísima y con mucho cuarto.
un país próspero. Cuando llegan allá, ese yavismo que ellos estaban viviendo entró en crisis y ellos estaban desconsolados. El dios babilónico le había dado para abajo a Yahvé. Porque guerra entre pueblos, primero son guerra entre dioses. Entonces, frente a ese contexto de frustración, ya la parte yavista que estaba escrita, los sacerdotes la van a enriquecer para darle ánimo a ese pueblo en Babilonia, para decirle al pueblo, miren, ¿por qué? Bueno, porque es que hay preguntas existenciales de siempre. ¿Por qué se muere? Una pregunta esencial. ¿Por qué se sufre? ¿Por qué un hermano mata a su hermano? Son preguntas cuestionantes que hoy día la gente ha dejado de hacérsela, pero esa gente de esa época comenzaron a hacérsela. Entonces, tanto el yavita como el sacerdotal fue sobre esa pregunta para explicarle al pueblo el origen de todo ese tipo de maldad, de todo ese sufrimiento y de la muerte. ¿Para qué? Para que no desfallezcan en Babilonia. Y sobre todo, para que ellos entiendan, pongan atención aquí, para que ellos entiendan que el origen de toda esa maldad está en los pueblos paganos, no en ellos como pueblo. Ellos simplemente están recibiendo la consecuencia y pena de los errores de los pueblos paganos. De modo que, en una síntesis rápida así, el Génesis del 1 al 11 es un echabainismo del pueblo hebreo a los demás pueblos. Si la humanidad está en desgracia, es por culpa de ustedes. Ahora, nosotros que nacemos de ustedes, sí, pero somos de ese linaje que desde un principio, desde Set y Enón, se mantuvo fiel a Yahvé. Yahvé después con Abraham nos formó a nosotros como pueblo, pero el origen de toda la maldad está en ustedes, los pueblos paganos que le sirven a otros dioses. ¿Me siguen? Amárrenme eso ahí. El origen de toda maldad está en ustedes, los pueblos paganos que le sirven a otros dioses, no en nosotros que le servimos a Yahvé. Génesis 1. Génesis capítulo 1. Agárrense que voy para allá. Ríete. Agárrense que voy para allá. Bueno, le di un avance en el video. Génesis 1 se escribe en Babilonia. En Babilonia ellos entran en crisis espiritual, en crisis existencial. Su Dios está derrotado. Entran en contacto con un relato de la creación babilónico. Los babilónicos tienen primero ellos un relato de la creación del mundo. Ellos llegan a Babilonia convencidos de que Yahvé de los ejércitos es el Dios que los sacó de Egipto. Ellos no están pensando en un Yahvé que lo creó. Es aquí, frente al relato de la creación, que ellos se ven obligados a entrar en contacto con esa otra verdad de fe. ¿Cuál? Bueno, que el Yahvé que lo sacó de Egipto fue también el Dios que lo creó. Entonces tienen que armar el muñeco. Y a partir de ahí comienzan a componer el primer relato de la creación y todo lo que tiene, y toda la influencia sacerdotal dentro de Génesis 1:11. Entonces, el relato de la creación tiene dos momentos. El primer momento es las apariciones de los espacios cósmicos, cielo y tierra. Dios crea cielo y tierra. Luego, el segundo momento, al final, el segundo momento de la creación de Génesis 1 es la ornamentación de esos espacios cósmicos del cielo y de la tierra. Y lo va a hacer en esta secuencia magistral. Miren, el primer día, pongan atención, la palabra de Dios, lo primero que crea es la luz. ¿Cuál luz? ¿La del sol? No. ¿Cómo comienza el relato? En un principio, en un primer orden, todo era caos y tiniebla. ¿Qué era lo que era caos y tiniebla?
Pongan atención aquí, que no voy a repetir 2 veces. Cuando ellos llegan a Babilonia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el que está ciego está en oscuridad. Aparte de que está ciego físicamente, espiritualmente está en oscuridad, pues necesita luz espiritual para en medio de la oscuridad entender el plan de Dios. Son lenguaje bíblico, simbología bíblica. Por consiguiente, para el pueblo hebreo llegar a Babilonia, a un pueblo pagano que tenía más de 20 dioses distintos, eso significó un ambiente oscuro y de caos. Por consiguiente, la palabra de Dios, lo primero que crea es la luz en medio del caos. Ellos van a decir, así como la palabra de Dios nos va a traer luz en esta oscuridad, en esta tiniebla llamada Babilonia, así debió haber sido en un primer momento cuando Dios creó el mundo. Todo debió haber sido un caos, una tiniebla, y lo primero que la palabra de Dios hizo fue la luz, no la luz del sol, la luz que ilumina el pensamiento religioso del hombre. ¿Me siguieron? Háganme así, me están entendiendo. El primer día hace la luz, pero al tercer día le dije que la creación se divide en 2 momentos: aparición del espacio cósmico y ornamento de ese espacio cósmico. Entonces, el primer día aparece la luz. El tercer día, que es el segundo momento, aparecen los astros del cielo. El segundo día, Dios separa las aguas del firmamento. Al cuarto día, Dios llena las aguas de peces y el firmamento de aves. Al tercer día aparecen también los continentes. Y al sexto día, Dios hace todos los animales terrestres y hace al hombre a su imagen y semejanza. De esta manera, con 8 actos creacional y con el poder de su palabra, Dios hace el mundo. Póngame atención a esto que voy a decir ahora. Ya los 10 mandamientos estaban escritos. Y yo dije la semana pasada que lo único que es palabra de Dios son los 10 mandamientos. Y en torno a los 10 mandamientos se va a componer todo el Antiguo Testamento. Y luego esa palabra de Dios llamado mandato o 10 mandamientos se hace carne en la persona de Jesucristo. Y en torno a Jesucristo se va a componer todo el Nuevo Testamento. Por consiguiente, la palabra de Dios son los 10 mandamientos, 10 mandatos. Mandato se dice como de palir, y de palir significa o palabra. Pero ¿qué pasa? Para el hebreo, la palabra de Dios es siempre una orden, es siempre un mandato. Por eso el griego, cuando traduce los 10 mandamientos, en vez de decirle 10 palabras, le va a decir 10 mandatos, 10 mandamientos de Dios, porque para el hebreo, cuando Dios emite palabra, está dando una orden, un mandato que hay que obedecer. Por consiguiente, lo que mantiene vivo al hombre hebreo es cumplir los 10 mandamientos. Entonces, los sacerdotes van a hacer una comparación y te van a decir, mira, así como los 10 mandamientos son lo que mantiene vivo en medio de la oscuridad al hombre que obedece los 10 mandamientos, así también Yahvé o Elohim hizo el mundo con 10 mandatos. Si ustedes se dedican esta noche, después que terminen conmigo, a leer el capítulo 1, van a descubrir que en el capítulo 1 Dios dice 10 veces y dijo Dios, o sea, Dios emite 10 palabras y con 10 palabras, con 10 mandatos, Dios hace la creación. Con esto los sacerdotes van a decirle a los hebreos en Babilonia, así como Dios creó con 10 palabras, con 10 mandatos, la creación y le dio vida a la creación. Así, si nos aferramos a los 10 mandamientos aquí en Babilonia, nos mantendremos vivos en medio de esta oscuridad, y de este caos llamado Babilonia. ¿Me están entendiendo? Háganme así. Juan, al único que yo voy a batir, hazme así. Ok, hay que hablar mucho, no bebe agua, hay que hablar mucho. Bien. Miren.
Espérense que Dios crea la luz, que ya lo dije. Ok, bueno, miren, entonces, el sábado, póngame atención con el sábado. Que lo dije un poquito, pero vamos a abundar un poquito más aquí. En época de Salomón, Salomón construye el templo. ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo? Yahvé le regala la tierra y ellos construyen un templo para que Yahvé viva con ellos en la tierra, en común unión con el pueblo dentro de la tierra. Ese es el templo, un espacio físico donde Yahvé vive junto con el pueblo. Cuando Babilonia le da para abajo, le destruye el templo y lo saca de la tierra, el regalo que Dios le regaló, y lo manda desterrado a Babilonia, hay una incógnita. Si hemos creído siempre que Yahvé vive en el templo y ya no tenemos el templo, entonces, ¿qué pasa con Yahvé? Entonces los sacerdotes que ya tenían el sábado, van a ir sobre el sábado de nuevo y le van a dar terminación a la idea del sábado. Y le van a decir al pueblo, mira, así como Yahvé trabajó 6 días y descansó el séptimo, entonces santificó el sábado. Por consiguiente, Yahvé habita en el sábado. Quiere decir esto, Yahvé habita en el templo. Entonces, si no tenemos espacio físico, pero tenemos el tiempo templo. ¿Qué es el tiempo templo? Tiempo templo, que se parecen porque son palabritas del mismo origen. El templo es el sábado en el tiempo. No tenemos el espacio físico en Babilonia, pero no nos pueden quitar el tiempo. Por consiguiente, de domingo a viernes trabajamos como lo hizo Yahvé. Ahora, el sábado entramos a descansar en el templo de Yahvé en el tiempo. De ahí entonces nace la teología del sábado como descanso de Dios en el pueblo hebreo. En el cristianismo, como Cristo es la nueva creación, entonces la nueva creación de Cristo comenzó el domingo con su resurrección. Entonces los primeros cristianos para desprenderse, porque tuvieron que desprenderse del judaísmo, y así como el judaísmo se desprendió de Cristo, también el cristianismo tuvo que renunciar a muchos rituales judíos, y como Cristo resucita el domingo, y por consiguiente Cristo es la nueva creación. La vieja creación comenzó con Adán, la nueva creación comenzó con Cristo, con la resurrección. Y como Cristo resucitó el domingo, entonces esa nueva creación, ese nuevo descanso del Señor pasó entre los cristianos al domingo, en el día de la resurrección, que es el día en que el cristiano va al templo, del templo físico en el tiempo, que es el domingo. También se me olvidó decir que en el relato yavita, en la parte de la creación, más que buscar el origen de que Dios creó el mundo, el fin de la creación en el yavita es, pongan atención, el fin de la creación en el yavita es sobre darle la dimensión correcta al matrimonio. Dios crea el mundo como un medio para crear el matrimonio. ¿Por qué? Pongan atención, ¿por qué el matrimonio? Porque es en el matrimonio que la gente pare. Y repito, la ley, la idea de eternidad para los hebreos está en parir, en tener hijos. Por consiguiente, el matrimonio es sagrado. Porque es a través del matrimonio que la gente pare y se hace eterno en el tiempo y en el espacio. Entonces, para eso Yavita dice que Yahvé crea, no como la creación no es un fin, es un medio para llegar, para demostrarle al pueblo la importancia del matrimonio. Matrimonio monogámico. Matrimonio monógamo sería, bueno, no sé cómo se dice. Matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y varias mujeres. Como
tenían otra cultura, inclusive los mismos hebreos, porque el rey David y Salomón tenían varias mujeres. Y de hecho, el relato de la creación, dándole esa dimensión al matrimonio, es un llamado de atención a los reyes, en primer lugar, que son los representantes de Dios, y al pueblo. No, es un hombre para una mujer. ¿Qué otra cosa, mariposa? Vamos a ver por aquí. Pregunta. Si me acuerdo de algo, voy. Pregunta. No tengan miedo. Hagan preguntas, no tengan miedo. Los tenía bloqueados. Pueden hablar. Hasta ahora lo entendí todo. Ah, caray. A mí no me gusta que no entiendan nada cuando hagan preguntas. Hasta ahora vamos de ver a la vida. Yo le tenía una y yo creo que se les... ¿Cuál? Sí, pero yo no la pude leer. Bueno, parece que ahora no sé dónde. Y dice, él le preguntaba que qué piensa usted sobre lo que ha ocurrido hace 2 meses atrás, cuando el Papa coloca una imagen pagana en el Vaticano, como surgió en Babilonia. Conéctate de nuevo. Ay. Te respondo ahorita, ¿viste? Te respondo ahorita. De la tercera Mira, y de la cuarta ruptura. Te respondo ahora. De Mira, la tercera y la cuarta ruptura. déjame responderle al tema de la imagen que ella menciona. Y tú me haces la pregunta ahora. ¿Oíste? Mira, el relato de la creación dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? No son sinónimos. La imagen indica una copia que somos una copia de Dios. Y la semejanza indica esa condición cuando yo hago presente a Dios, o mejor dicho, sí, cuando yo hago presente a Dios. Miren una cosa, los pueblos paganos y también el pueblo hebreo en su momento, la única imagen de Dios, la única imagen de Dios era el rey. Entonces el rey hacía una estatua de él en diferentes zonas para que los pueblos adorasen al rey, porque el rey era la imagen de Dios. ¿Por qué el sacerdotal va a decir que el hombre y la mujer son imagen de Dios? O sea, la humanidad. Es diciéndole a los reyes, miren, dejen de estar disparatosos. No son ustedes, somos todos imágenes de Dios y semejanza de Dios. De hecho, el ídolo tiene esa doble condición. El ídolo es una imagen y es una semejanza del Dios que no se ve. Pero ¿qué pasa? El ídolo no era una imagen de un ser humano, era imagen de un becerro de oro, o era el sol, o era la luna. Entonces, para los paganos, el becerro, la luna y los astros eran imagen y semejanza de Dios. Eso por un lado. ¿Qué es lo que los sacerdotes quieren plantear cuando dicen que el hombre es el único que es imagen? No digo hombre, digo el hombre y la mujer, el macho y la hembra. Todos son imagen y semejanza de Dios. Lo que quieren es elevar la figura del hombre y consagrar la figura de Dios. Porque no es verdad que la vaca de los indios es superior al hombre. El hombre es el superior en la creación.
Por consiguiente, el hombre es el que es imagen auténtica de Dios. Es el ídolo ideal. El ídolo de Dios es el hombre. Por consiguiente, cuando tú haces de la luna o del sol un ídolo, está ofendiendo al hombre, que es la única imagen de Dios, y ofendiendo a Dios, degradándolo al sol, a un elemento de la criatura. Digo con esto porque entonces en el catolicismo se da la economía de las imágenes. Si el hombre es el ser humano, mujer y hombre, son los únicos que son imágenes de Dios, tengan la certeza que deberíamos todos, uno con otro, cada vez que nos encontremos, rendirnos pleitesía y arrodillarnos uno frente del otro. Pero no nos podemos poner esa vaina porque pareceríamos locos el día entero arrodillándonos uno con otro. Pero no lo merecemos porque somos las únicas imágenes de Dios aquí en la historia. Pues lo dice Génesis, no yo. Génesis lo dice. Por consiguiente, como esa imagen en su semejanza se fue desfigurando por el pecado, la imagen es estática, la semejanza es la que varía. Tú siempre eres imagen de Dios por más pecador que sea. Lo que se daña en ti es la semejanza. Ahora, esa semejanza dañada se tuvo que hacer plena en una imagen divina llamada Jesucristo. Por consiguiente, Jesucristo, un hombre de carne y de hueso, se constituye de una vez y por todas en la imagen y semejanza plena de Dios Padre. Entonces, a partir de ahí, todos aquellos que imitan a Jesucristo se hacen imagen plena y semejanza de Dios. Dice San Pablo en uno, yo no sé mucho de los textos bíblicos, pero yo sé que lo he leído. Imítenme a mí, que soy imagen de Cristo. En esa economía de las imágenes, no de los ídolos son las otras creaciones que no son humanos, a los cuales se ponen la característica de imagen y semejanza. La creación que es imagen de Dios es el hombre y la mujer. Por consiguiente, yo tener un retrato de lo que nosotros llamamos santo, gente que ejercitaron una serie de virtudes, yo tener ese santo ahí, ¿para qué? No para honrarlo, ni para, ¿cómo se llama?, adorarlo, sino para yo conocer su vida, el ejercicio de sus virtudes y yo imitarlo. Cuando yo comprendí, como Raúl comprendió esto de las imágenes, una vez yo leí en el periódico Hoy la historia de Pepín Corripio, un empresario dominicano para los que son extranjeros, muy próspero aquí. Y él puso de manifiesto su espíritu tacaño, que él lo decía, de su espíritu austero, tipo austero, que es una virtud. Y empezó a narrar toda su historia en torno a la austeridad. Bueno, él llegó a decir, por ejemplo, que él fue el primero en importar aire acondicionado y él nunca tuvo aire acondicionado en su casa, aún lo vendía. ¿Qué hice yo? Yo recorté la imagen de Pepín Corripio y la puse en mi habitación. ¿Para qué? Para a partir de ahí yo volverme ejercitar esa virtud que él puso en práctica, la de la austeridad. Y yo dejé de derrochar dinero por la calle en disparate y comencé a ahorrar. Bueno, pues así mismo se da con los santos. El santo ejercitó la virtud de la castidad y tú te aprendes la historia del santo y tú tienes el cuadro de tu santo en tu casa para cuando tú lo veas, este tipo fue santo. Yo tengo que ser santo, yo tengo que ser casto como él. Este tipo dominó la envidia, yo tengo que dominar la envidia como él. ¿Entiendes? Entonces, las imágenes en el catolicismo, en el cristianismo, van a tomar otra notoriedad. La imagen que puso el Papa, naturalmente, no es una imagen que representa a ningún ser humano que haya sido imagen y semejanza de Dios, sino que fue como, perdón, corrijo. En mi teléfono. Él quiere ver la imagen de la Pachamama, de la mujer preñada. ¿Verdad que sí? Que sacrifican los niños. No me quiero obligar con esa pregunta a yo acabar con el Papa. Yo no voy a acabar con el Papa, ¿no?
Papa. Pues yo quiero ver esa imagen, yo no la he visto. Ni yo. ¿Dónde está la imagen? Por ahí. Y simplemente observemos, ¿viste? No, pero di. Oh, mira, te voy a enseñar una frase. Inculturización. ¿Qué es inculturizar el evangelio? Mira, Apocalipsis lo usa mucho. Cristo murió crucificado. Sin embargo, Hay un micrófono abierto por ahí. Ya. mira, Cristo murió crucificado. Mas sin embargo, Juan, cuando mete la cabeza en el cielo, en la eternidad, no ve a Cristo crucificado. Lo ve como un cordero desgollado, desangrado y puesto de pies. ¿Por qué él presenta en el Apocalipsis a un Cristo, en vez de crucificado delante del Padre, lo presenta desgollado, degollado, puesto de pie, delante del trono de Dios? Porque eso es inculturizar el evangelio. En el año 100, cuando se escribe el Apocalipsis, los cristianos lo estaban matando degollado. Entonces, para que los familiares de esos mártires y lo mismo que se iban al martirio comprendan su martirio, su muerte, Juan hace un intento de inculturizar el evangelio y en vez de presentárselo, en vez de decirle que lo vio crucificado, le dice, lo vi degollado como ustedes que son mártires. Para que ustedes asocien su muerte, su martirio, al martirio de Cristo y lo unifiquen. Entonces, eso ya se llama inculturizar el evangelio. De modo que, pongamos atención. De modo que, ay Jesucristo, en esos pueblos aborígenes que quedan en el Amazonia, que tienen su religiosidad de la Pachamama con una mujer preñada, que le permite a ellos conectar su maternidad con la madre tierra, no se ve tan mal que para intentar meterle el evangelio, tú tienes que permitir que ellos se acerquen y tú darles cierta acogida. Por ejemplo, yo estoy diciendo desde hace 2 semanas, que los hebreos fueron desterrados a Babilonia. Teológicamente, ¿para qué tú crees que ellos fueron desterrados a Babilonia? O mejor dicho, ¿para qué tú crees que los hebreos se vieron obligados a entrar en contacto con otra cultura pagana? Te lo explico para qué. Para que la cultura pagana, que creía en mitos y en un grupo de dioses disparatosos, entren en contacto con un pueblo que cree en un Dios personal. Y en ese cruce de cultura le llegue la verdad del momento a los pueblos paganos. Por eso nunca tenga miedo de que la Iglesia Católica entre en contacto con otras culturas, como el Papa ha entrado en contacto con esa cultura de los pueblos amazónicos. Hay que entrar en contacto. Ok, véndeme tu Pachamama, tu mujer, tu aborigen preñada. Y después que tú me la vendas, me la presentes, yo te presento a Jesucristo. Y después te voy a decir, vean, acá una pregunta, esa Pachamama, cuando tú te mueras, ¿te va a resucitar? No, este Cristo, cuando tú te mueras, te va a resucitar y tú vas a seguir vivo. Lo que te quiero decir con esto es que los encuentros de cultura, no te escandalices por ello. Porque los encuentros de cultura, gracias a los encuentros de cultura, el pueblo hebreo depuró la imagen de Dios y los demás pueblos entraron en contacto con un Dios verdadero y personal que predicaban los hebreos. Te quiero decir con esto es que los egipcios, cuando tenían esclavos a los hebreos, entraron en contacto con el Dios de los hebreos. Los persas, cuando invadieron a los hebreos, entraron en contacto con el Dios de los hebreos. Y así también los griegos y los romanos. Y de esa manera, el Dios verdadero llega a toda la cultura. Por consiguiente, nunca te escandalices porque en esos días tú estés viendo un encuentro de cultura entre el catolicismo y esos dioses de la Pachamama de Brasil y su selva. La otra pregunta. Agua. Demora.
Mora, mira, cuando entonces tú dices que somos imagen y semejanza a Dios, somos imagen porque tenemos los mismos sentimientos de Dios, o sea, nada físico, ¿verdad que no? O sea, imagen y semejanza es porque tenemos la capacidad de amar, de perdonar, de ser santos como el santo. A eso que se refiere imagen y semejanza, entonces, ¿verdad? No, ponme atención. Jesucristo es primero que nosotros. Respóndeme. Bueno, siempre existió con la Santísima Trinidad. Ajá. Y, ok, te doy un dato. Ajá. La Santísima Trinidad, ponme atención, la Santísima Trinidad está compuesta por dos entidades espirituales y una física de carne y hueso. Ah, bueno. Bueno, ok, Jesús se encarnó. Entonces, ¿qué hace con esto? Es que en lo físico es como imagen de Dios, porque Cristo es físico. Ah, ok. Ah, ok. Y Cristo es primero que nosotros. Ah, ok. Ah, ok. O sea, entonces... Al menos antes de la encarnación, Cristo fue Cristo en el pensamiento de Dios, la idea de la Santísima Trinidad, tenía la intención de encarnarse. Sí. Y se encarnó para que nosotros pasemos de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios por el mérito de la encarnación de Jesucristo. Exacto. Que nos contagia con su filiación divina. Ok, entonces nosotros somos imagen porque nos parecemos a él físicamente porque ya Jesús fue hombre. Entonces, ¿y la semejanza? ¿Hombre? No, está bien. La semejanza es cuando, por ejemplo, si tú estás en pecado, tú no haces presente. Bueno, si tú estás en pecado, tú no haces presente la semejanza de Dios en la historia. Tú pierdes la semejanza de Dios. O sea, porque la condición de semejanza es hacer presente a Dios. Ok. La imagen es semejanza. Copia. Ok. Pero tú puedes ser imagen de Dios, pero Dios no puede estar no necesariamente está presente en tu vida. Sí. Ah, ok. Semejanza es presencia. Presencia. Exacto. En mí. Sí. Porque cuando tú estás en comunión con Cristo, tú eres uno con Cristo, ¿sí o no? Entonces Cristo es presente en ti. Ahora, cuando estás en pecado, tú no estás en comunión con Cristo. Por consiguiente, Cristo ni Dios son presentes en ti. Tú sigues siendo imagen de Dios. Ok. Nítido. A mí así entendiste. La otra pregunta. Estuvo buena la explicación de la Pachamama. Memora. Sí, no se escandalicen por eso. Pregunta. Memora, dime la tercera y la cuarta de la ruptura. No entendí sí. Esa. Que no entendí. Vamos a ver dónde está la ruptura. Espérate. Tercera y cuarta. Oh, ok, mira. Claudio, tengo el niño aquí jugando. Mira, vámonos con la cuarta primero. La primera es el intento personal de Adán y de Eva, del hombre y la mujer, de evadir la divinidad de Dios, ellos como persona. Ahora, ese mismo intento de ellos como persona se va a colectivizar, o sea, todo un pueblo, ya no solamente una persona, todo un pueblo llamado la Torre de Babel, ya de manera colectiva, va a ser el intento de ellos hacerse dioses. ¿Me entendiste esa parte? ¿Verdad que sí? La cuarta ruptura es el intento colectivo del pueblo llamado del pueblo cuando construye una torre de Babel para llegar hasta el cielo y ellos ser como dioses. O sea, eso es invadir, eso es querer ser Dios, en síntesis. Ahora, la tercera, yo dije que es el abuso de poder que está plasmado en el texto que estuvimos discutiendo por WhatsApp de los famosos hijos de Dios. Esos hijos de Dios que por ser los pueblos más poderosos abusaban, hacían abuso de poder y el signo de ese abuso de poder estaba plasmado en que ellos iban y
y se casaban y cogían a las mujeres de los pueblos más débiles, o mejor dicho, de los pueblos descendientes de Seth. Pero todo ese aparataje es para decirte eso, que es para expresarte que toda la vida, desde el comienzo, desde los orígenes, las naciones más poderosas, los pueblos más poderosos, las tribus más poderosas, El micrófono. violentaban a los más débiles. Te explico un ejemplo, porque quizás tú llegas a pensar que desde siempre, lleva de luz porque está necio, desde siempre, hemos sido pueblo numeroso. No, antes eran clanes y tribus. Ahora bien, ¿qué pasaba con una horda, un grupo, una tribu de 20 hombres cabalgando por el valle? 20 hombres, y se encontraban esos 20 hombres, un clan de una pareja de esposos con atención, una pareja de esposos con 7 hijas. Nada más ellos en ese ladito ahí. Yo que hacían esa turba de hombres, mataban al esposo y se llevaban a la esposa y a las 7 hijas. ¿Por qué? Abuso de poder. Entonces, lo que pasa es que tú ves ahora que somos millones de gente y esas cosas no se ven, o se ven con otra metodología. Otra metodología. Pero ahora. Sí, se ve ahora, con otro método, más persuasivo. El que tiene más cuarto, Oh, si 2 hombres están enamorados y hay uno con un arrancado, y el otro tiene cuarto. ¿Quién termina por lo general? El que tiene más cuarto. Eso es abuso de poder. Tengo una pregunta. Adelante. La marca que se le colocó a Caín, ¿hay alguna referencia histórica o bíblica que diga qué tipo de marca fue esta? Mira, más que la marca, es... Por eso que te pone el hebreo es diferente, es una genialidad de pueblo. ¿Qué es lo que pasa con Caín? En aquel entonces se tiene el ojo por ojo y diente por diente, lo que también se conoce como la venganza de sangre. ¿Qué significa venganza de sangre? Bueno, que si yo, Raúl, mataba a un hermano de Pedro, Pedro tenía la obligación, por así decir, legal, de salir a buscarme para él matarme y vengarse de él. Entonces, este pueblo que es un pueblo diferente en medio de todos esos pueblos paganos, un pueblo diferente porque su Dios es diferente. Eso significa que también él como pueblo piensa diferente. Entonces, él va a picar adelante, va a decir, no, entre nosotros no se da la venganza. Por más pecador que sea el asesino que mate, que es el pecado más grande a nivel de social, no con relación a Dios, sino con relación al otro. Matar al otro es el pecado más grande. Aunque sea un asesino, nadie aquí tiene derecho a quitarle la vida al otro. Entonces, el tema de poner un sello es como bueno para que nadie lo mate y nadie haga venganza. Y si alguien hace venganza en el pueblo, entonces Dios le va a caer encima. O sea, que no te quede en el simbolismo del sello, sino quédate en un pueblo que ha picado adelante en términos de derechos humanos. ¿Tú me entiendes cuando digo términos de derechos humanos? Que cuando todos los pueblos usaban el método de la ley de talión, de la venganza, este pueblo dice, no, aquí no va a haber venganza. Ay, ¿cómo? Sí, porque en el principio allá atrás, Yahvé le dijo a Caín que a él nadie lo iba a vengar. Entonces, si desde el principio el Dios nuestro nos está enseñando que aquí no hay venganza, nadie en el pueblo puede estar vengándose de su hermano. ¿Me entendiste, más o menos? Sí, perfecto. Quería hacerte una pregunta en esa misma línea, con el mismo tema prácticamente. Dale para allá. Cuando Caín dice que si él sale por la tierra, que va a sentir temor por la maldición que él había recibido, él menciona como que cualquier persona que lo pudiese encontrar por ahí, entonces lo iba a matar. Sí. Él hacía
referencia que había más personas creadas en la tierra aparte de él? ¿O estaba hablando en futuro? ¿A qué se refería específicamente? Ok. Mira, para tú entender a Caín, tienes que entender tu época con Adán. Mira, tú vas a escuchar por ahí muchas veces, si no lo has escuchado, que te van a decir que Adán y Eva no existieron. ¿Verdad que sí? ¿Tú lo has escuchado eso? Yo sí. Sí. ¿Tú lo has escuchado, verdad? Sí. Entonces, eso se llama eso es matemática pura, lógica matemática. Si Adán y Eva no existieron, entonces los hijos de ellos tampoco. Déjame explicarte esto más pronto para que tú no entres en crisis. Mira, Adán, el nombre Adán, significa humanidad. O, mejor dicho, significa hijo de la tierra. Adán no está en plural, digo, no está en singular, pero su plural no está en plural, perdón, está en plural. Ahora, el femenino del nombre Adán no es mujer ni varona, es tierra. Adama significa tierra. De modo que en Adán estamos todos. Todos estamos en Adán. Así como todos estamos en Jesucristo. Pero Adán no es una persona física. Adán es la humanidad. ¿Me sigue? Lo que pasa es, ponme atención. Lo que pasa es que la Biblia, y sobre todo Génesis, usa esa metodología. ¿Cuál metodología? Para explicarte un hecho general, te lo explica de manera particular. Por ejemplo, para la Biblia explicarte que el pueblo hebreo, cuando fue desterrado a Babilonia, toda la familia hebrea perdieron tierra, riqueza, esposa, esposo, hijo, cuñado. Una desgracia. Para explicarte esa generalidad, el autor bíblico te va a construir un personaje en particular llamado Job. Job no existió, Job es el pueblo. ¿Me seguiste? Entonces, a cada familia del pueblo hebreo, cuando fue desterrado a Babilonia, le pasó unas o varias de la desgracia de Job. Lo que pasa es que si se pone a escribir la historia de cada familia hebrea con relación al destierro a Babilonia, sería un librazo de su madre. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te lo presentan en un personaje. Igual con Adán. La desgracia del rompimiento del género humano con Dios es presentada en un personaje en particular. Igualmente, el fratricidio, la muerte de un hermano por el otro, es presentada en un personaje particular, Caín y Abel. Y me acordé de algo que se me iba a olvidar, Dios mío. ¿Qué inspira el relato de Caín y de Abel y el relato de la caída? Miren, cuando están viviendo en el imperio, en el reinado de David y de Salomón. ¿Qué pasó en el reinado de David y Salomón? Bueno, primero que Salomón, que yo le expliqué, se casa con una mujer extranjera. Y esa mujer extranjera representa a los dioses paganos. En esos dos personajes, Salomón y la esposa extranjera, se van a inspirar para componer el relato de Adán y Eva y la serpiente. Pero ¿qué pasa? El relato de Caín y Abel va a ser inspirado en otra desgracia que ellos vivieron como pueblo. ¿Cuál fue esa desgracia? La de los hijos de David y de Salomón. ¿Qué pasó con los hijos de David y Salomón? Se mataron unos con otros. Entonces, frente a ese drama, coño, van a decir, ¿y qué desgracia es esta que entre hermanos se matan uno con otro? ¿De dónde viene esa cosa en nuestro pueblo? Entonces, el yavita va a ir al pasado y para explicarle por qué en el pueblo hebreo, que son descendientes de ese pasado, se da ese fratricidio, esa muerte entre hermanos, le va a construir el relato en dos personas, en Caín y Abel, para que ellos entiendan que ese sentimiento asesino de un hermano matado a su hermano
no es propio de ellos como pueblo hebreo, sino que es una herencia maldita que nos llega de Caín, ¿entiendes? Entonces, olvídate de que Caín consiguió, lógico, porque es la humanidad. Caín, si fue un personaje, no fue, consiguió mujeres. O sea, no te quede, tú tienes que desarmar de toda esa simbología para que te me quede con el mensaje que intentan transmitir. El mensaje es el origen de ese pecado tan feo de que un hermano mate a otro hermano. ¿Dónde está? En un tipo como Caín, allá atrás. No en nosotros como pueblo. Otra pregunta. El significado también de los nombres de Caín, a ver, que son una referencia de eso mismo. Exacto. Que yo sé que lo he leído por ahí, pero no me acuerdo cuál es el significado. Pero sí. También, miren, también el relato de Caín y Abel hace también referencia a la diferencia entre los dos oficios principales de la época, la ganadería y la, ¿cómo se llama? Y la agricultura. Y de cómo porque el agricultor va a construir un rito para vivir su fe, pero el ganadero también va a construir un rito para vivir su fe. Entonces los ganaderos construían su ritual para con sus dioses en torno a la cosecha que ellos sembraban, y el ganadero en torno a sus reses. Ahora, aparentemente en esa lucha de intereses religiosa parece ser que quedó como preferencia el tema de la ganadería, o sea, de sacrificarle ganado a los dioses. Pero lo que te quiero dejar dicho eso es que entre ambos oficios habían rivalidades con relación a Dios. Otra cosa. ¿Quién pregunta más? Mira, Mora, que ahorita yo estaba preguntando y me aclararon algunas cosas, pero la otra es que el ser humano peca, se arrepiente, se confiesa y vuelve y peca y vuelve, entonces como un círculo vicioso en la vida hasta irnos perfeccionando cada día mejor, ¿verdad? Pero entonces una cosa, si la persona, o sea, ¿por qué la persona peca? Porque el enemigo le pone tentaciones y uno sin querer lo hace, sin querer o queriendo. O si él no existiera, no hubiera pecado y todos estuviéramos en el paraíso. O sea, todo es por culpa de él. Vamos a ver cómo te digo esto. ¿Cómo te desenredo esta vaina? Mora. Dímelo. Siempre tenemos que encontrar una excusa para nosotros ¿oíste? ¿Cómo? Que siempre tenemos que encontrar una excusa para echarle la culpa al otro de nuestro pecado. Sí. No, mira. Menos. Ok, ponme atención, mira. Lo primero es que el diablo no aparece en escena en estos relatos. El diablo existe, pero no es público. En ese entonces, lo que existe son lo que ellos creen, los hebreos creen en su Dios personal llamado Yahvé, Elohim, pero también ellos creen en la existencia de otros dioses que son los dioses de los demás pueblos. Sí, tú dijiste. Por consiguiente, cuando ellos narran este relato del pecado, ellos no están diciéndote que el diablo tentó al hombre para que peque, sino que te están diciendo que el hombre, ponme atención, el hombre desde un comienzo violentó el primer mandamiento. ¿Cómo dice el primer mandamiento? ¿Tú lo sabes? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y síguelo. Y no te irá para otro Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. No. Eso es, yo digo, el mandamiento judío, es el cristiano. Shema Israel, tendrá un solo Dios, Yahvé, y no te irá con otros dioses. Por consiguiente, el pecado, ponme atención, el pecado que ofende al primer mandamiento es la idolatría, irte con otros dioses.
Entonces, es el pecado original, es la idolatría. Adán y Eva se fueron, dejando de escuchar el mandato de Yahvé para escuchar el mandato, la palabra de otro Dios. ¿Entiende? Otro Dios que le dijo, lo que pasa es que ustedes van a ser como dioses cuando se coman la manzana, van a conocer el bien y el mal. Y eso le gustó. ¿Por qué le gustó eso de que vamos a ser como dioses? Porque en el fondo, el plan de Dios es que nosotros seamos dioses. El plan de Dios es que nosotros seamos dioses. Oh, y ponme atención. Que te lo voy a arreglar ahora. Te confundí, pero te lo voy a arreglar. ¿Puedo decir algo antes de? Dígalo. En la Biblia dice que nosotros hemos creado un poco más que los ángeles, o sea, tan cercanos a incluso a ser Dios. Sí, así mismo es. A los ángeles es que yo he leído. Un poquito mejor que los ángeles. No, inferior a los ángeles. Eso es lo que yo leí. Buscamos el texto para confirmarlo ahorita. Sí, un poco inferior a los ángeles. Esa frase yo la he escuchado. Mira, el plan de Dios, ponme atención, el plan de Dios es hacernos hijos de Él. Ese es el plan original. Cristo, por ser hijo de Dios, unigénito, es Dios. ¿Me sigue? Sí. Cristo, por ser hijo de Dios, es Dios. O sea, el papá, el hijo es igual al papá, y punto. Es así como se concibe eso. El hijo es igual al padre. Por consiguiente, Cristo, hijo de Dios, es Dios. Pero si el plan de Dios es hacernos hijos de Él por adopción, entonces el plan de Dios es hacernos Dios. Hacernos. Porque vamos a hacer imagen y semejanza de Él. Sí. Y ahí seremos, de hecho, María es reina de ángeles y de hombres. Es superior a los ángeles, ¿sí o no? Sí, creo que sí. María es reina de ángeles, es superior a los ángeles. De hecho, ponme atención. Son criaturas de Dios. Los ángeles no llegan a la condición de hijo de Dios, ni lo van a llegar tampoco. Son criaturas de Dios. Ahora, nosotros, al configurarnos con Cristo y por la filiación divina de Cristo con el Padre, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Por consiguiente, nos convertimos en una especie de semidios. Ahora bien, aunque el diablo estaba como hablando mentira de que si comen eso van a ser como dioses. Ahora, el caso es que ese plan de convertirnos en dioses a nosotros es un plan de Dios con una voluntad de Él. Y pasa igualito como pasa con nosotros, con cualquier otro plan de Dios en nuestra vida, que nosotros apresuramos la cosa y al apresurar la cosa cometemos errores y pecados. El hombre, en vez de someterse a la voluntad de Dios y dejar que Dios realice su voluntad en tiempo y espacio, el hombre Cristo hubiese encarnado como quiera, ya no para morir en la cruz porque Adán y Eva no hubiesen pecado, sino para llevarnos a la condición de hijo de Dios. Lo que pasa es que ese era el plan. El plan era Cristo encarnarse para llevarnos a nosotros de la condición de criatura a la condición de hijo de Dios. ¿Qué pasa? Que en el proyecto por el medio, el hombre se desesperó y quiso ser Dios sin esperar la encarnación y metió la pata. Entonces, Cristo tuvo que agregarle otro ingrediente a su encarnación. ¿Cuál? La de la redención, que significaba morir en la cruz para corregir el entolladero que hizo Adán y Eva con el pecado. Pero el plan original es que nosotros pasésemos de criatura a hijo sin pecar. Pero voy con el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado en Génesis es un acto que se comete y un estatus que se adquiere.
Pero ¿quién es abogado del grupo? ¿Quién es No, abogado del grupo? No hay. Parece que no, ok. Miren, el imputado en derecho comete un crimen y por cometer un crimen se merece una pena. ¿Estamos de acuerdo ahí? El No. imputado comete un crimen y por cometer un crimen se merece una pena. Cadena perpetua, pena capital, 30 años, la que entiende el juez. Aquí no hay pena capital. ¿Eh? Aquí no hay pena capital. Pero en Estados Unidos sí. Y te digo una cosa, y en la religión católica hay pena capital. Y para allá que voy. El infierno es una pena capital. Porque es una muerte ¿El qué? eterna. El infierno es una muerte eterna. Ah. Pero pónganme atención y no me interrumpan ahora. Miren, para que me entiendan esto, porque esto es importantísimo. Es más, esto es lo más importante de todo lo que da. El pecado a nivel religioso es cometido por el ser humano. Es un acto que se comete y es un estatus que se adquiere. ¿Cuál es el estatus que se adquiere? El estatus que se adquiere es la pena. ¿Y cuál es esa pena? La de separación de Dios. Lo explico. Cuando Adán y Eva cometen el acto pecaminoso, ahí mismo adquieren el estatus de pecadores. ¿Cuál fue el estatus de pecadores? Que fueron separados de Dios. Entonces, ellos pasan a La estar. sentencia, ¿Eh? la sentencia esa. Esa es la sentencia o la pena. ¿Cuál es la pena por tu pecado? Me separo de mi presencia y punto. ¿Oyeron? Ahora, esa separación de Dios es lo que se conoce como muerte espiritual o pecado original. El pecado original no es el acto de Adán y Eva, es el estatus de separado que ellos adquieren. ¿Qué pasa con ese estatus? Que a partir de la separación de Adán y Eva con Dios, es que ellos comienzan a parir. Por consiguiente, todos los que hemos nacido a partir de esa separación, nacemos separados de Dios. ¿Y qué significa que nacemos separados de Dios? Que nacemos con la pena capital entre la costilla, o sea, nacemos muertos espiritualmente. ¿Y qué hay que hacer con un muerto espiritualmente? Enterrarlo. ¿Y cuándo se entierra a un muerto? En el bautizo. Dice San Pablo, si con Cristo hemos muerto en el bautismo, por su resurrección resucitaremos a través del bautismo. Cuando se bautiza una persona, lo que se hace es que se entierra un muerto debajo del agua y cuando se saca, se resucita el muerto. Porque todos hemos nacido muertos espiritualmente. La primera resurrección a la cual refiere San Pablo, es esa resurrección a través del bautismo. Porque todo niño nace muerto espiritualmente porque hereda la pena capital, que es el pecado original. El pecado es un acto que se comete y es una pena que se adquiere o un estatus que se adquiere de separado. Y como Dios es el eterno viviente, cuando tú te separas de Dios, tú pasas a estar muerto porque te separa del eterno viviente. Esa es la dinámica del pecado en Génesis. A separado de Dios pasaron a estar muertos, que es lo mismo que estar esclavo de los dioses paganos, como estábamos esclavos de los dioses paganos en Egipto. ¿Cuánto hay que hablar, Dios mío? ¿Entendieron? Me voy. Vaya con Dios. También yo me quiero ir. Pedro, acaba esto. Entonces, bien. ¿Alguna otra pregunta? Parece que está todo bien. Déjame ver la imagen. Bien. Entonces, hermanos, me parece que hemos concluido esta reunión de esta noche. Gracias por haber asistido. Como ustedes saben, el chat está abierto para preguntas. Realmente, sí. Eso está 24/7 ahí. Por eso que él puede hablar tanto como él está hablando, porque no estamos guardando todas las preguntas para la reunión normalmente. Sí. Que fueran todo para ahora. Gracias a Dios el internet está ahí 24/7. Pónganse activos con su estudio bíblico, con sus cosas, que
Incluso si ustedes quieren, algunos de ustedes, los que vivan cerca, pueden juntarse también y discutirlo. Que eso es lo que yo estoy recomendando a algunas personas que se conocen y viven cerca. Así se mantienen motivados y bien chévere. Bien, entonces nos despedimos en el nombre del Padre, Es preferible por el grupo para que. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así bien, Santa alegría. bendiciones. Gracias.